¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer que nos acompañen. La reforma a las 40 horas que pasó ayer en comisiones se da lectura hoy en el Senado de la República y que ha generado ya una interesante discusión, una interesante polémica, particularmente por el tema de la gradualidad con la que se irá aplicando y también por la cuestión de las horas extra. Dos puntos que han sido considerados por los principales promotores de esta medida como limitantes en la aplicación adecuada de dicha reforma. Otras voces señalan que en las leyes secundarias se meterá ahí algún tipo de medida, primero para reformar la cuestión fiscal, porque usted lo sabe, si no se cambia el régimen fiscal, aunque usted trabaje más horas extras, usted las va a pagar, porque hoy por hoy se permite una exención por las 9 horas extras que están autorizadas. En el caso de la gradualidad, lo que se ha dicho es que es parte de la negociación con el empresariado como tal. Pero, ¿qué hay más de fondo? ¿Cómo entendemos toda esta discusión en el entorno que estamos viendo, que se está discutiendo? Mi querido Manuel Hernández Borbolla ha estado dándole seguimiento a todo este tema, a toda esta discusión, y hoy nos acompaña. Querido Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, querido. Oye, pues tú cómo vas valorando estos, hay qué pros ves, qué contras ves, cómo ves este escenario tú? Pues a mí se me hace una reforma abiertamente simuladora, gatopardista, que realmente lo que está buscando pues es decir que se cumplió con esa propuesta de las 40 horas semanales, pero al mismo tiempo pues desde su planteamiento, desde la presidencia de la República, cuando la presentó Claudia Sheinbaum ya hace algunas semanas, o meses incluso, eh, pues digamos, se acotó este asunto de las 40 horas semanales, pero es más bien una sugerencia en los términos en que fue redactada la ley. Porque el hecho de que no traiga esta ley 2 días de descanso obligatorios, pues abre la puerta para que la gente siga trabajando. Incluso la redacción de la iniciativa presidencial de las 40 horas semanales, pues era ridícula, ¿no? Porque tú leías ahí los motivos y decía, bueno, ahora los mexicanos van a tener más tiempo libre para que lo usen trabajando horas extra, ¿no? Entonces es completamente ridículo, o sea, es realmente más bien un acto de simulación de esos que cada vez son más habituales dentro de la 4T, lamentablemente, con todo y que han tenido algunos logros importantes en materia laboral, como el aumento del salario mínimo, todo el tema de los apoyos sociales y demás, pero en este caso específico, pues muestra otra vez políticas medrosas, timoratas, de no quererse meter en pleitos con la cúpula empresarial, cuando en realidad pues es un poco absurdo, porque cuando uno revisa los datos, pues no habría tanto motivo para este tipo de antagonismos tan fuertes a la reforma que se está tratando de implementar. Cuando uno revisa los datos del INEGI sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo, te das cuenta que en promedio los mexicanos están trabajando más o menos 40 y casi 43 horas a la semana. Porque digamos, muchos sí trabajan los 6 días, las 8 horas completas e incluso más, pero digamos hay un sector que trabaja un poco menos, sobre todo el sector que labora en oficinas, cosas de esta índole, ¿no? Entonces, más o menos el 25% de la población hoy en México que trabaja dentro del empleo formal, digamos, está diseñada esta reforma para favorecer a ese 25%. Es decir, de cada 4 mexicanos que trabajan en el sector laboral, uno trabaja más de 42 horas semanales e incluso más, ¿no? Entonces, tampoco es que vaya a afectar al grueso de la población que trabaja, simplemente van a afectar o van a, la reforma beneficiaría a ese 25% que está trabajando más de 48 o incluso más horas a la semana. Entonces tampoco habría por qué tener tanta resistencia a esta situación. Lo que pasa es que como también es el sector más que recibe menos ingresos, es el sector más fácilmente explotable, pues el gobierno lo que hizo fue abrir la puerta de atrás
una rendija legal para simular este asunto de las 40 horas semanales voluntarias, mientras al mismo tiempo pues se generó todo un mecanismo y una forma de redactar la ley que abre la posibilidad a que todo se mantenga igual. Entonces es realmente una reforma abiertamente gatopardista. Y lo han señalado incluso los mismos aliados de Morena en la Cámara pues en las dos cámaras, ¿no? En el Congreso mexicano, principalmente algunos como de la bancada del PT. Alejandro González, por ejemplo, han hecho este tipo de señalamientos, además de Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN que se están subiendo un poco a los reclamos, ahí pues en su campaña permanente de tirar tierra a todo lo que haga Morena, ¿no? Pero digamos, en este caso en concreto, me parece que pues, es una reforma abiertamente simuladora, gatopardista, con la que se le pretendió dar gusto a la cúpula empresarial, una vez más, que sigue intocada en este país, al mismo tiempo, pues que se cacareaba en medios y públicamente, pues esta supuesta reducción a la reforma laboral de las 40 horas. Pero si no hay un segundo día de descanso obligatorio, pues todo lo demás es nada más tratar de hacernos güeyes, básicamente, ¿no? Oye, ahorita mencionabas, no hay ni siquiera por qué tener tanto miedo a una reforma. ¿Esto qué nos dice? Ya nos mencionabas la parte política. ¿Qué nos dice de parte del empresariado mexicano? O sea, basado siempre en los bajos salarios, basado siempre en la cultura de la explotación, amparado por el poder político. ¿Qué nos dice de este sector empresarial en este momento, oye? Sí, pues es básicamente tratar de seguir obteniendo el mayor acumulación de ganancias, exprimiendo a la clase trabajadora, que digamos fue una constante en la era neoliberal. Pues de hecho, durante todos los años de la era neoliberal se vendía esta explotación como competitividad. México ahora va a ser más competitivo porque va a ofrecer salarios de miseria, para que la gente tenga que no tener uno, sino uno, dos o tres trabajos para ahí medio soportar sus gastos, un castigo de 30 años al salario mínimo y digamos esa inercia de la cúpula empresarial en México, pues se quedaron con esa forma de operar y digamos el gobierno de la 4T, a pesar de que ha implementado algunos cambios como este aumento al salario mínimo, pues todavía tiene temor de implementar una cosa para beneficio de los trabajadores y algo parecido pasa con las semanas de vacaciones que si bien es cierto que se aumentaron un poco a principios o durante el sexenio de López Obrador, pues todavía tú revisas los índices de cuánto tiempo laboran los mexicanos y está muy por encima de otros países, incluso en el contexto latinoamericano. Tú revisas, por ejemplo, la política laboral de Brasil y pues ellos ya están incluso transitando hacia las 36 horas laborales a la semana, mientras aquí todavía te regatean las 40 horas semanales que ya se implementan en otras partes del mundo. Tú revisas los indicadores de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluye a los países de Europa y algunos países americanos, y México aparece en la parte alta regularmente de los países que más horas trabaja al año, con alrededor de 2.200 horas por trabajador al año, ¿no? Entonces, digamos, lejos de resarcir estos problemas de la clase trabajadora, pues la 4T pues, le sigue dando concesiones ahí a regañadientes, ahí con esquemas de simulación a los mismos de siempre, ¿no? Y me parece muy grave porque justo en estos días acaba de aparecer un artículo del Wall Street Journal. Y en el Wall Street Journal, ¿no? Uno de los periódicos de la élite económica a nivel mundial, en los que se asegura que los salarios a nivel mundial han pasado de recibir, los salarios de los trabajadores han pasado de recibir el 58% de la riqueza total que se generaba en 1980 al 51% actual. Es decir, los trabajadores reciben menos dinero por la riqueza que generan en comparación a 1980, es decir, antes del periodo neoliberal, a la actualidad. En contraparte, el porcentaje que se queda en las empresas ha aumentado del 7% al 12% en ese mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en poco más de 40 años, pues los trabajadores cada vez reciben menos dinero por su trabajo o por la riqueza que están generando, mientras que las empresas se están quedando con un porcentaje mayor. Esa es una dinámica a nivel mundial y lamentablemente en México pues seguimos atrapados en muchas de estas dinámicas neoliberales que la 4T, a pesar de que se definió como un proyecto político antineoliberal, pues sigue arrastrando muchos de estos vicios y lo tratan ahí de disimular y de esconder.
a través de un lenguaje leguleyo, un lenguaje gatopardista, para tratar de disimular que no se va que se está cumpliendo con esta demanda de las 40 horas semanales, aunque las trampas pues vienen en la letra chiquita, ¿no? Y al mismo tiempo que se instala una ley de las 40 horas voluntarias, y voluntarias a merced de quién, ¿no? Porque sería como decir que los trabajadores que actualmente laboran más de 8 horas diarias sin remuneración adicional, como suele ocurrir en muchos casos, lamentablemente, porque digamos también hay que reconocerlo, en este país, pues la ley del trabajo pues es un poco ahí medio de membrete, ¿no? No se cumple a cabalidad, ni hay quien la regule para que se cumpla a cabalidad. Entonces, digamos, son controles bastante laxos de antemano, tanto el gobierno como la cúpula empresarial sabían esta situación y por eso se incluyó esta rendija por la puerta de atrás para que en los hechos todo acabe absolutamente igual. Entonces a mí me parece un poco absurdo el debate que se ha montado porque yo no veo en los hechos que se vaya a hacer algo efectivo para que los trabajadores mexicanos laboren menos horas a la semana, ¿no? ¿Qué tanto ha pesado, querido, el papel de los sindicatos, o sea, en toda esta estructura que nos has descrito? ¿Cómo juegan los sindicatos? Porque en países donde esta reforma ha tenido éxito, pues te topas con un sindicalismo fuerte, o sea, un sindicalismo portentoso en algunos casos incluso, en otros más pragmático, pero que a final de cuentas opera de cierta manera. ¿Qué pasa con el sindicalismo en toda esta discusión? Pues a mí me parece que parte del proyecto neoliberal en México pues fue desarticular los sindicatos, que había sido un componente esencial en la estructura del corporativismo del viejo régimen priista, que digamos tenía tres pilares, ¿no? El sector campesino con la CNC, el sector obrero con la CTM y el sector popular con la CENOP. Eran los tres pilares o los tres bastiones del viejo régimen priista. Entonces, digamos, los neoliberales fueron pues haciendo a un lado los sindicatos, los fueron minando. Hoy realmente pues el sindicalismo en México pues, no figura políticamente. Pueden existir ahí uno que otro sindicato más o menos fuerte o con vitalidad. El caso de la CENTE, que sigue siendo pues el principal sindicato en México. Pero digamos en materia industrial y demás pues prácticamente no figuran. O sea, han estado ausentes de la discusión, ausentes de la toma de decisiones. Durante un tiempo se planteó la posibilidad de que Napoleón Gómez Urrutia, líder sindicalista minero, articulara un nuevo grupo sindical de sindicatos en México, pero realmente pues no ha pasado gran cosa con esos proyectos. Entonces, digamos, pues a la 4T la vemos muy cerca de la cúpula empresarial y muy lejana de estas organizaciones sindicales que han brillado por su ausencia también en gran parte del debate. Entonces, si no hay organizaciones que estén empujando y presionando para que se haga una reforma real a esta situación, pues van a seguir con el proceso de simulación que han instalado, ¿no? Porque realmente a la cúpula empresarial no le conviene que se haga esta reforma. Los medios de la prensa corporativa, cuyos dueños son precisamente los oligarcas mexicanos, pues tampoco les conviene, entonces tampoco se hace mucho ruido mediático con estas situaciones que afectan a la clase trabajadora, ¿no? Pero me parece que pues lo mínimo que se le podría exigir a un gobierno que dice ser de izquierdas, pues es que atienda a las demandas de la clase trabajadora por encima de los de la cúpula empresarial, cosa que no necesariamente ha sucedido en México. Mi querido Manuel Hernández Borboya, siempre es un verdadero placer escucharte y platicar contigo, querido amigo. Muchas gracias, Jesús. Pues un gusto también aportar algunas ideas aquí, sobre algunos temas interesantes de la agenda noticiosa. Y pues como siempre, un gusto charlar contigo.